Una actualidad que tiene diferentes ángulos, a veces también aristas. Fíjense en el caso que les vamos a contar, fíjense en esta mujer que les vamos a mostrar. Su nombre era María Luisa Minetti, era directora de un instituto muy cerquita de Roma y fue asesinada por 3 adolescentes entre 16 y 17 años. Una que sepamos al menos era alumna suya. Este caso ha conmocionado, por supuesto, a la opinión pública italiana, pero también en nuestro país, porque recientemente hemos conocido 2 casos parecidos. Parece que los adolescentes están convirtiéndose en protagonistas de la crónica negra. Para hablarnos de estos casos nos acompaña hoy, lo va a hacer también en días sucesivos, un periodista y criminólogo, Manuel Carballal. Buenas tardes. Cuéntanos cómo fue este suceso. Vamos a recordarlo. Este suceso, que ha concluido hace solo 4 días con una brillante investigación policial, comienza cuando se encuentra el cadáver de esta mujer, de esta religiosa, con 19 puñaladas en las afueras, en una explanada que hay muy cerquita del Instituto de la Inmaculada, donde ella era superiora, y después de que ella recibiese una llamada telefónica de una joven, de una alumna, que le decía que a raíz de una violación se había quedado embarazada, que necesitaba reunirse con ella para pedir su consejo o su consuelo. Ella deja el instituto diciendo que volverá sobre las 10 de la noche, pero ya no vuelve nunca más. Hay algún testigo que vio a esa mujer con 3 niñas, con 3 adolescentes, y a partir de ahí se inicia la investigación policial. Y se descubre que habían sido las 3 adolescentes que la habían asesinado. Exactamente. El pasado fin de semana se hicieron las detenciones y estas jóvenes, al parecer, sentían en las declaraciones que hicieron, permítanme que te lea una frase, porque es ¿cómo justificaron ellas haber matado a una mujer que no les había hecho nada, contra la cual no tenían nada en contra, ¿no? Pues este es el tema, que no hay justificación. La acusación particular del caso que lleva Michel Cervati declaraba que no cree que haya un móvil, pero si lo hubiera, me temo que va a superar la imaginación de cualquiera. Estas frases exactas se han dicho aquí en España hace unos meses en casos parecidos, y estas niñas tenían Ambra 16 años y Milena y Verónica 17 años de edad, y una de ellas, Verónica, las declaraciones que hace en el atestado policial son espeluznantes, porque dice literalmente: queríamos matar a un religioso, fuese quien fuese, no era nada personal contra esta mujer, sino contra la Iglesia. Esa es la justificación del crimen. Eso es terrible. ¿Tiene algo que ver, alguna relación? Tú has dicho, nos has llegado a decir incluso que el día de la fecha en que fue asesinada tiene una relación con ciertas aficiones suyas al esoterismo, ¿no? ¿Qué significa la fecha del 6 del 6? Claro, el crimen se produjo el 6 de junio, que es una fecha en otro crimen, en un crimen de distintas características, no tendría tanta relevancia como si se hubiese cometido el crimen el 5 de mayo, el 4 de abril o el 7 de julio, que es San Fermín. Y no tendría ninguna relación. Pero en este caso, cuando se hace el registro en casa de las autoras y se encuentran, por ejemplo, en sus cuadernos escolares, todos los símbolos satánicos, el pentagrama invertido, la cruz invertida y el número 666, que según el libro del Apocalipsis, quiero recordar que es en el capítulo 18 o el 13, no estoy seguro, se dice algo así como: quien tenga inteligencia descifre el número de la bestia, que es el 666. Disquisiciones teológicas aparte, que habría mucho que hablar, es el número que utilizan los simpatizantes o quienes de alguna manera sienten empatía con el mundo del satanismo y del diablo, y es el que utilizaban estas niñas. Por tanto, que el crimen sea el 6 de junio podía tener relación. Entonces, el móvil, la policía está convencida que tenía relación con algún ritual satánico. Sí y no. A ver, sí y no. Tendría más que ver con un rito criminal que con un crimen ritual. Me explico. En este tipo de casos suelen ser el final de un proceso de elaboración en que el asesino madura, desarrolla, prepara hasta sus últimos detalles el crimen, afila el cuchillo con el que van a cometerlo, después limpia las pruebas. Hay todo un rito dentro de este tipo de crímenes. Crimen ritual tiene más que ver con contextos puramente teológicos, con sectas, con cultos religiosos, en los que de alguna manera hay una especie de dogmas que son los que dictan los pasos a seguir en el ritual. No es este caso porque no hay ninguna evidencia de que estas niñas perteneciesen a ningún culto, pero partiendo del supuesto de que ellas sentían una cierta afición, una cierta empatía por el mundo del diablo, sí podríamos hablar de un rito criminal más que de un crimen ritual. Porque, vamos a ver, lo que sí que tenían claro, el objetivo, querían matar a un religioso. A un religioso, cierto. Y eso sigue sin tener una justificación, era un juego que habían inventado. Piensa que esto también lo tenemos que ver dentro de un contexto.
Estas niñas formaban parte de ciertas, como otras que han cometido crímenes parecidos, incluso en nuestro país, formaban parte de ciertas tribus urbanas, entre comillas, en los que más que una carga doctrinal, más que unas creencias asentadas, hay una estética, hay una identificación con cierto tipo de música. Incluso es sorprendente que escuchaban el mismo tipo de música y los mismos grupos musicales que otros psicópatas adolescentes que han cometido crímenes recientemente. Tenían una estética a la hora de vestir, tenían una afición dentro del mundo de Internet por determinados chats, determinados canales de debate, determinadas páginas web. Es decir, es más que nada una empatía con el mundo siniestro, más que una cuestión puramente doctrinal. Estás refiriéndote todo el rato, y todos lo tenemos desde luego muy en mente, el asesinato de un adolescente también en San Fernando. También en este caso las personas que acabaron con su vida fueron dos adolescentes de su misma edad, que también al parecer tenían aficiones a ciertos rituales, ¿no es así? Sí, yo no quiero entorpecer la investigación policial, porque podemos adelantar que en este momento los inspectores de homicidios con los que estuvimos hace unos días están haciendo gestiones, investigaciones fuera de Andalucía, siguiendo otras pistas, pero sí podemos decir que estos casos, lo alucinante de estos dos casos es que parecen gemelos, incluso teniendo en cuenta que el caso de Italia, esta es la víctima Clara García, de 16 años, y este es el lugar donde se produjo. ¿También se produjo en un descampado? También en un descampado, también es una muerte con arma blanca, también se produce con adolescentes de 16 y 17 años como autoras del crimen. En ambos casos son chicas, en ambos casos en sus cuadernos escolares hay toda una serie de relatos diabólicos, sanguinarios, que yo supongo que saldrán a la luz pública dentro de no mucho, cuando se termine la investigación policial, y nos llevaremos algunas sorpresas. En ambos casos se escuchaban incluso los mismos grupos musicales de black metal, de thrash metal, música con unas letras muy curiosas, y en ambos casos, sobre todo en el de San Fernando, había una habitual práctica de ciertos juegos, entre comillas, esotéricos, como la Ouija, las cartas del tarot, que incluso, según encontró la policía en casa de unas de las imputadas, habría reconstruido con cartas del tarot lo que posteriormente sería el crimen. Bueno, una serie de cosas verdaderamente sorprendentes. Sí, y sobre todo estoy pensando que en los dos casos, y es más que lamentable, buscaron a víctimas, y nunca mejor dicho, en el sentido de personas confiadas, personas de su entorno cercano, a las cuales engañaron, además pidiéndoles ayuda. Es decir, les atrajeron hacia ellos. Estamos hablando, por supuesto, no se han celebrado los juicios, de supuestos, pero en ambos casos parece que la manera de atraerlos hacia ellas, fue pidiéndoles ayuda de alguna manera. Eran personas confiadas, acudieron a un descampado por la noche y se encontraron con la muerte. Y víctimas indefensas, que es una característica de este tipo de crímenes. En el caso de Italia, una mujer sexagenaria que evidentemente ante 3 adolescentes tenía poco que hacer, y en el caso de Clara, bueno, según los relatos de los familiares y de los vecinos, era una niña especialmente sensibilizada con los problemas sociales, con temas solidarios, que había tenido gran amistad con sus dos asesinas, fundamentalmente con Iria, y que fue absolutamente confiada. Incluso, según la reconstrucción que se hizo en el lugar de los hechos, hicieron unos juegos, la engañaron con unos juegos tumbándose en el suelo, una le cerró los ojos, e inmediatamente la otra de las, como bien dices, presuntas autoras del crimen, la degolló de oreja a oreja, y a partir de ahí más de 20 puñaladas en todo el cuerpo. Habría que relacionar también un hecho reciente, un suceso reciente que nos puso a todos los pelos de punta, el de este joven de Murcia que con una katana asesinó a sus padres también y a una hermana, en este caso cuando estaban durmiendo. Hasta tú que... ¿Cómo puedes justificar esta afición, parece, de algunos adolescentes por este tipo de rituales satánicos o por aficiones esotéricas que seguramente no controlan y que no les llevan nada bueno? No, justificar de ninguna manera, evidentemente. Psicópatas homicidas y asesinos adolescentes han existido siempre. De hecho, si analizamos la vida de los grandes asesinos en serie, de las grandes figuras del crimen, comenzaron sus primeros pinitos no tanto con homicidios, sino con asesinatos de animales, con prácticas más o menos delictivas en su adolescencia, y que fueron desarrollando. Lo que ocurre es que el proceso de la adolescencia es parte de nuestro tiempo. Hace 50 años un chaval de 18 o 19 años ya se había casado, ya estaba trabajando, ya tenía familia. Hoy la adolescencia se prolonga, vivimos más tiempo con nuestros padres, y a veces este tipo de aficiones esotéricas o ocultistas son la justificación, no el móvil, pero sí la justificación para ese tipo de psicopatías que están subyacentes. Yo creo que lo que tiene que hacer un chaval de 16, 17 años en estos momentos es dejarse un poco
de meterse en temas que le desbordan, ir a las discotecas, bailar, divertirse, y para las cuestiones trascendentes ya tendrá tiempo. Bueno, en cualquier caso, atención a los padres con estas aficiones y efectivamente en verano, porque nos salía